Tertulia 360. Contando experiencias. Hola a todos los queridos oyentes de Tertulia 360, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos unas invitadas súper especiales con un tema que sé que les va a encantar. Tenemos el día de hoy a Franci y a Mónica, que son las creadoras de un proyecto maravilloso que es una educación a distancia y con inclusión. Chicas, bienvenidas a Tertulia 360. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, chicas, quiero que nos hagan por favor una pequeña presentación de ustedes y el proyecto que ustedes tienen, cómo se llama. Bueno, pues mi nombre es Francisa Bogal, ya soy docente hace más de 14 años, esposa, mamá, y bueno, llega este momento en el que nosotros nos reunimos con algunos colegas y decimos, bueno, vamos a hacer un proyecto muy especial, muy lindo, donde realmente podamos hacer lo que nos apasiona de la manera en que nosotros lo consideramos. Porque de todas maneras, cuando tú estás en otro lugar, tienes que sujetarte a lo que pasa en ese lugar, sí, a lo que hay que hacer en ese lugar, a los chicos de ese lugar, a las familias de ese lugar. Entonces, bueno, además porque mi proyecto de vida es ese, la educación, además de, por supuesto, mi familia, la educación 100%. Entonces, a eso le apuntamos. Exacto. Bueno, mi nombre es Mónica Pulido, también soy docente, voy ejerciendo hace más o menos unos 10, 12 años. Digamos que nosotros hemos pensado en este proyecto porque nos apasiona la educación, porque sentimos que más allá de un colegio, de una escolaridad, hay muchas cosas que aprender, hay mucha pasión, hay mucho por enseñar a un niño, pero también hay mucho para aprender de ellos, ¿sí? Y de ellos se aprende para poder aplicarle a los demás. Entonces, es una comunidad muy bonita la que hemos venido construyendo, y esta comunidad y este proyecto se llama Cucúa. Perfecto. Bueno, quiero que me cuenten un poquito del tema de la inclusión que manejan en Cucúa y el tema de la distancia, ¿no? Porque ustedes son un colegio a distancia. Sí, pues bueno, nosotros manejamos todo efectivamente de manera virtual. Nosotros les damos todas las herramientas a las familias para que ellas puedan generar ese espacio que cada uno ha decidido llevar a cabo en casa, ¿sí? De educación. ¿Qué pasa? Que en toda esa construcción nosotros identificamos, bueno, claramente los niños tienen que responder a unos DBA que enmarca el Ministerio de Educación, pero también queremos potenciar muchas habilidades, también queremos ayudar mucho a este grupo de personas, a esta comunidad, y entonces ahí llega otra pregunta, bueno, ¿qué vamos también a aportarle a la sociedad? De por sí también Cucúa, además de los chicos inscritos, conforma también una tribu, ¿sí? Una comunidad completa de papás que educan en casa y que todo el tiempo necesitan apoyo, porque en ocasiones esto es algo un poquito solitario, ¿sí? Entonces, bueno, nos sentamos también a revisar qué pasa también en la sociedad, que también nosotros quisiéramos estimular en nuestros propios hijos también para estar más preparados para la vida, ¿sí? Porque realmente es eso, claro, hay cosas básicas, tener una buena caligrafía, tener buena ortografía, saltar correctamente, bueno, en fin, muchas cosas, pero ¿qué pasa con toda la realidad que va más allá, que trasciende al aula, que trasciende al proceso educativo? Entonces es ahí cuando decimos, bueno, vamos a darles a los niños también un proceso en el que ellos entiendan cuál es el proceso real de inclusión, ¿sí? Que puedan realmente tener un proceso comunicativo con una persona sorda o ciega, por ejemplo, porque realmente ellos son un grupo de personas que no siempre son consideradas, de por sí en el sistema educativo no está considerado enseñar, por ejemplo, braille o lengua de señas. Entonces dijimos, bueno, también nosotros vamos a formarnos y vamos a formar a nuestros hijos y a todos estos chiquitos para poder compartir un poco más en sociedad, para estar preparados, más preparados para realmente ser sociedad y ser personas, ¿no? Eso también nos hace ser personas. Es importante. Sí, digamos que es como esa parte de tener en cuenta la diversidad, ¿cierto? La diversidad de diferentes poblaciones, porque no es solamente, digamos que cuando nosotros hablamos de la inclusión, no es solamente que estemos aprendiendo la lengua de señas o el braille, sino que también es como respetar la forma de aprendizaje de cada persona, ¿sí? Es mirar a ver qué capacidades tiene cada ser humano para nosotros también brindarle las herramientas que ellos necesitan. Digamos que de esa manera fue que nosotros fuimos construyendo nuestro proyecto, digamos que nuestra parte pedagógica, y nosotros tenemos un poquito de todo. O sea, nosotros no es que tengamos una pedagogía que ya esté estipulada,
que ya conozca todo el mundo, sino que nosotros la fuimos formando poquito a poquito, teniendo en cuenta lo que realmente necesitaban los chiquis. Nos seguimos preparando un montón, digamos que nosotras todo el tiempo estamos aprendiendo acerca de lengua de señas, acerca del braille, porque no es un proceso muy sencillo, es un proceso de práctica completamente. Entonces, digamos que de esa manera es que hemos venido mirando cómo poderle aportar a la sociedad para que asimismo se puedan desenvolver en cualquier ámbito. Claro, y qué bonito proyecto, ¿no? Porque, pues la verdad, yo no he escuchado muchos proyectos así, he escuchado los típicos colegios a distancia, pues que obviamente manejan el tema de los idiomas, pero llegar a encontrar un colegio a distancia que te enseñe la lengua de señas y a leer braille, pues eso no es algo sencillo. No sé ustedes qué tipo de metodologías manejan para facilitar este tipo de enseñanza a los chicos. Bueno, pues con cada uno de ellos es algo muy puntual, ¿no? En lengua de señas nuestros chicos todos los días tienen pues sus encuentros virtuales, ¿no? Entonces todos los días hacemos una práctica diaria donde empezamos a conocer señas, empezamos por supuesto de lo más básico, no solamente hablando, por ejemplo, en el español tú empiezas con vocales, en matemáticas tú empiezas con los números, pero vamos un poquito más allá y empezamos es con lo útil. ¿Sí? Que es útil para que tú empieces, por ejemplo, a comunicarte con una persona sorda o ciega. Entonces, de ahí empieza entonces un trabajo de casi que desde comienzo de año los chiquitos están en esa práctica. Inclusive hemos tenido chiquitos que nos han contado que no, nos encontramos con una persona sorda y entonces sí, la saludé, le dije mi nombre, entonces deletraban su nombre, hacían el saludo, de pronto que les gustaba. Entonces, son experiencias muy bonitas. Claro. Y con el braille, bueno, tenemos un material, con el braille ha sido como algo más puntual. Bueno, con las lenguas, lenguas de señas hemos hecho igual canciones, cuentos, sí, o sea, todo lo que es de como la parte literaria y todas las herramientas que nos proporciona. Pero cuéntales tú sobre el braille, tenemos unas herramientas lindas. En cuanto al braille, digamos que es como diferente, es un poquito diferente cómo lo trabajamos porque es muy didáctico. De hecho, nosotros hemos jugado hasta con ping-pongs. ¿Por qué? Porque tú sí te has dado cuenta que el braille son como punticos, ¿verdad? Sí, yo noto que hay son como punticos. Pues punticos, porque obviamente ellos todo lo aprenden por medio del tacto. Sí. O sea, ellos desarrollan los otros sentidos. Entonces, pues para nosotros que somos videntes, pues no es fácil aprender a través del tacto. Por eso, digamos que el código en braille siempre es con punticos. Entonces, siempre vamos a tener los punticos en orden diferente, que nos permiten los pimpones dentro de una cubeta de huevos, nos permite ubicar los punticos de acuerdo al código. Entonces, ¿cómo se ubica la A? Se ubica de esta manera, en el 1, no sé qué. Vamos a ubicar en el 1 porque también son, ¿cómo les llamamos? ¿Cómo es que se llaman? Las cajetillas, los cajetines. Los cajetines. O sea, el cuadrito se llama cajetín. Y los 6 puntos es el sistema generador. Y ese sistema generador siempre tiene el mismo orden. Entonces, lo que hay que saber es, por ejemplo, qué codifica una A, qué codifica una B. O sea, los punticos cambian. Okay. Cambian el orden, pero están siempre en el mismo cajetín. Exacto. Siempre están en el mismo cajetín. O sea, es realmente aprenderte el código. Por eso es que nosotros como que cambiamos las estrategias de aprendizaje, pues para que ellos, digamos, que tengan diferentes formas de explorar y así vayan guardando como esa información. Me gusta, pero bueno, aquí me causa una duda y es cómo llegó, o sea, ustedes pensaron primero en la idea de un colegio a distancia y poco a poco fueron incluyendo lo demás, o sea, la inclusión, o simplemente se fue todo el proyecto de una y dijeron como, bueno, queremos que aprendan esto, puntualmente. Desde el comienzo sí quisimos que lo hiciéramos, lo que pasa es que también, bueno, nosotros somos 3 personas, 3 cofundadoras de Cocua, todas mamás, y la pasión por la educación en nuestro caso siempre parte de una pregunta: ¿qué quisiera yo para mi hijo? Sí, entonces, claro, si yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de enseñarle robótica, le voy a dar robótica. Si mi hija tiene posibilidad de tener muchas más habilidades para interactuar en la sociedad, se lo voy a dar. Y entonces ahí dijimos, ok, está este proyecto, vamos a montarlo. ¿Qué otra cosa quisiera yo darle a mi hija? ¿Qué quisiera darle la oportunidad de hacer? Claro, porque de todas maneras, sí, en algún momento va a estudiar, no sé, ingeniería, geología, no sé, lo que ella quiera, lo que ella decida, pero queremos enviar a nuestros hijos lo más preparados posibles para la sociedad. Y creo que es el sueño también de un papá homeschool, porque la educación en casa sobre todo la tomas tú cuando dices, yo quiero
algo más para mi hijo, ¿sí? Ujú. Quiero algo diferente para mi hijo, porque la normalidad es esa, ¿no? Sí. En mi casa yo creo que nunca hubiera medio sonado la idea de hacer eso. Yo soy la tercera de 4 hermanas, entonces, la segunda, perdón, de 4 hermanas y no, o sea, mis papás ni locos nos hubieran dejado en la casa. Claro, o sea, no incluso es en ir al mi, o colegio. sea, en esas épocas, yo creo que pues yo no sé si existía, pero yo nunca llegué a conocer un colegio a distancia. Hoy en No, ni día, idea. pues obviamente la tecnología ha favorecido un montón, ¿sí? Claro. Pero obviamente los papás lo pensaban antes, ¿no? Como Claro. de, bueno, ¿y yo que me quedo aquí con el chino y me toca sentarme con, o sea, fuera del trabajo, tengo que sentarme con el niño, ayudarle a hacer las actividades y que esté pendiente. Por ejemplo, en ese sentido, ¿ustedes qué metodologías manejan para que el niño se conecte a la llamada? ¿Lo hacen por llamadas? Sí, Ah, bueno, se conecte a la llamada y el niño esté full concentrado ahí y más cuando tiene que aprender cosas que pues a nosotros ni siquiera en la casa nos enseñan, como es la lengua de señas, leer braille. ¿Cómo hacen ustedes ese tipo de metodologías? Bueno, digamos que ahí parten muchas cosas. Primero, el compromiso de los papás. Porque Sí. digamos que si tú vas a hacer homeschool con tu hijo, vas a hacer educación en casa con tu hijo, realmente te tienes que comprometer con él, Así ¿sí? es. Entonces, digamos que el hecho de que tú estés al lado de él, que estés pendiente de él, de que lo animes, es importante. Por eso, el compromiso del papá. Aparte, digamos que nosotros no somos muy tradicionales, nosotros no vamos con la escuela tradicional. Todo el método de aprendizaje significativo es por medio de las experiencias, es por medio de los juegos y así hacemos que para ellos se vuelva más interesante. Lindo. Entonces, digamos que desde el momento en que tú entras a la clase con tu chiqui, tú te das cuenta que tu hijo realmente tiene como esa conexión con el docente, ¿sí? Desde el momento en que lo saludas, nosotros tenemos un equipo fabuloso, o sea, todas las profes y todas las personas que nos han acompañado hasta el momento son personas apasionadas por esto, ¿sí? Y hemos dado con personas que realmente conectan con los niños, conectan. Y desde el momento en que, de que entran a la clase, realmente son sus sonrisas, de que si quiero estar, si no me gustó la canción, entonces vamos por el cuento, si no me gustó el cuento, entonces vamos por, no sé, una manualidad, o vamos a ir a jugar con las señas y así, o sea, así como que va fluyendo las cosas. Y no es por una, pero son clases realmente bonitas, son muy lindas por las personas que han llegado, digamos que la comunidad CUA se ha ido formando así, por personas que han llegado muy comprometidas con esto. Claro, lindo. O sea, me parece muy bonito lo que tú dices porque lo que decías, Franci, es que uno siempre va a querer lo mejor para sus hijos, ¿no? Y uno siempre busca o sea, yo personalmente que soy mamita de 3 niños, a mí la educación tradicional nunca me ha gustado, sin embargo la respeto y admiro a los profesores Sí. que se dedican a este tema porque no es algo sencillo, o sea, educar un niño y un ser humano no es nada fácil. Pero, por ejemplo, lo que ustedes hacen de tener la inclusión, no solamente para niños que sufran de estas condiciones, sino para todos los niños. O sea, lo que ustedes le están aportando adicional a un niño, de que cuando sea adulto salga al diario vivir y tenga la oportunidad de comunicarse con una persona, por ejemplo, sorda, el poder leer, obviamente, no sé, digamos, la embarré. Bueno, listo. No, pero sí quería decir documentos, que puedan leer documentos para personas ciegas, pues eso no es algo que en cualquier lugar le enseñen a uno. Entonces, qué bonito eso. ¿Qué respuestas han tenido ustedes de los papitos de los niños cuando ven que las clases con ustedes, por ejemplo, manejan este tipo de inclusión tan bonita? ¿Sabes qué quieren ellos? Aprender también. Ellos Ay, eso iba a quieren decir yo. ser capacitados porque ellos también han estado muy interesados en aprender. De hecho, cuando ellos se sientan ahí, se les nota el interés por aprender y empiezan a decir, haz la señal de esta manera, haz no sé qué así. Miss, pero ¿cómo es? Porque ellos mismos preguntan. Claro. O sea, ellos también están muy interesados. Ellos están súper felices precisamente porque los niños están aprendiendo una forma de comunicarse, o sea, diferente, digamos que para que vayan a la sociedad y de verdad si encuentran una persona, si llega una persona sorda, realmente puedan dialogar con ellos o Claro. ayudar y, ¿sí? Y entender, porque también es entender que todos somos diferentes. Entonces los papás súper interesados en aprender y en enseñar a sus hijitos. Ellos también van estudiando y se van capacitando. De igual manera también hemos tenido unos espacios de sensibilización Sí. con las familias en general y eso también les ha gustado mucho porque nunca tienes el chance de conocer la realidad de una persona sorda o ciega, Sí. por ejemplo. Entonces, los niños han podido preguntarle a una persona, por ejemplo,
una pregunta, ¿y cómo sabes si es champú o es acondicionador? Ay, ¿Cómo sí. escoges tu Ay, ropa? claro. Entonces, eso también como que lo sienta uno en una realidad diferente, porque mi realidad, ¿cuál es? Me levanto, cojo mis cosas, voy, me Sí. baño, voy, o sea, todo es muy, entre comillas, normal, ¿sí? Sí. Pero ¿qué pasa con una realidad diferente que tú no conoces? Entonces, también eso les ha gustado mucho porque inclusive a ellos también se les ha abierto un poquito la visión real del mundo, Del mundo. donde entienden, oiga, es tremendo el cambio, pero también tremendo cómo ellos responden, cómo ellos son tan funcionales, y ahí también siempre viene la reflexión, o sea, si me pasara a mí, pues yo no sé si lo podría hacer, no sabría porque son extremadamente hábiles, o sea, aprenden demasiadas cosas de una manera que uno dice, por Dios, no, ni siquiera sabía que era posible hacerlo de ese modo. Entonces, eso también les ha gustado mucho. No, y qué lindo también porque les inculcan el respeto, ¿no? O Sí. sea, no crean. O sea, uno piensa, o sea, obviamente uno sabe que existen personas con unas condiciones diferentes a nosotros, ¿sí? Pero uno en el diario vivir, uno como que a veces omite eso. Exacto. Y es importante que los niños, por ejemplo, los que ustedes están en este momento entrando en todo este proyecto y educando, son niños que están saliendo con una visión totalmente diferente y con el respeto hacia estas personas porque ya Total. saben lo difícil que puede llegar a ser su situación, Ujú. el cómo tienen que vivir su diario vivir que no es igual que nosotros. Entonces, qué lindo esa parte y que los niños y las familias también lo vayan como adoptando, ¿no? Sí, 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 total, Ujú. total. Para ellos también ha sido un aprendizaje tremendo. Sí. Me imagino. Y Total. bueno, ustedes cuando iniciaron el proyecto ya sabían la lengua de señas, sabían leer braille, o ustedes en todo este proceso fueron también aprendiéndolo. También, bueno, yo sí ya tenía formación en lengua de señas, Moni también ha tenido acercamiento como a señas y a braille, ¿sí? Entonces, sí, claramente tocó volver a tomar la cartilla, volver a capacitarnos, volver a tomar todo el conocimiento que ya habíamos aprendido y practicado en algún momento y retomar y ahí sí ya poder enseñar. Pero sí las herramientas que hemos diseñado durante este tiempo, eso sí creo que no existe, o sea, creo que sí es propio de nosotros porque, por ejemplo, les inventamos una regleta, ellos tienen una regletica, ¿no? Para guiarse y poner el signo generador. Y nosotros les adaptamos y le hicimos de una manera funcional con un plastificado donde ellos podían empezar como tal ya a escribir y a leer su propio braille. Sí. Entonces, sí, ha sido un aprendizaje y reaprendizaje y construcción y práctica y capacitación de la capacitación, Claro. porque en el camino igual, de todas maneras también el equipo entra siempre a capacitarse, como te digo, es algo que a nosotros nunca nos enseñaron, entonces Sí. el equipo también siempre entra a capacitarse pues para poder enseñar. Súper. ¿Y ustedes en este momento en su colegio tienen niños, por ejemplo, sordos y ciegos? ¿O solamente se encargan ustedes de a los chicos que pues tienen todas sus habilidades enseñarles este tema? En estos momentos no, pero sí Perfecto. tenemos muchísimos chiquis que tienen ciertas necesidades y hemos siempre intentado cubrir todo lo que podemos para que realmente se cumpla una inclusión. Partiendo de esto, si llegase a presentarse el caso que un chiquito con X condición, sordo o ciego, quisiera ingresar con nosotros, encontraríamos la manera de hacerlo, porque por supuesto tiene la bienvenida con nosotros y ya estamos todos listos para decir, ok, Claro. vamos a ayudarnos, así como ayudan a un chico que uno diría, no, pues tiene su aprendizaje normal, avanza a un ritmo normal, todo, ok, a él también hay que ayudarle en algo. Inclusive a nosotras mismas ellos nos ayudan en cosas. Claro, no, porque es curioso, ¿no? Casualmente hemos entrevistado a muchos profes y nos dicen como, o sea, a veces uno piensa que uno va a enseñarles a los niños, pero uno termina aprendiendo de ellos. Total. Ujú. Entonces también es como de parte y parte, ¿no? Yo Sí, doy y recibo. sí, sí, sí. Exacto. Bonito. Y bueno, ¿qué ha sido lo más bonito de esta experiencia para ustedes? Pues es que yo amo esto. O sea, cada día es una experiencia diferente. Digamos, hoy, por ejemplo, mi experiencia el día de hoy en 2 clases, y mira, muy particular. En una, un chiqui me dibujó a mí, así tal cual. Tu pelo rojo, tu buzo naranja, y me dibujó. Ay, eso me llena el corazón, Claro. ¿no? Y en otra, a una niña le impacta mi perrita. Ella siempre hace parte de mis clases y ella me dibujó, ella Kiara, y me la dibujó y escribió el nombre, está aprendiendo a escribir, escribió Kiara porque ese nombre le gusta y me lo mostró. Ay, Y yo enamorada, pues porque ella está aprendiendo a escribir, o sea, Claro. está aprendiendo hasta ahora y escribió ese nombre y yo decía, Dios, o sea,
Qué lindo. Claro, es Eso bonito. por un lado, digamos. Hay muchas cosas que a nosotros nos impactan y que de verdad llenan el corazón. El año pasado nosotros hicimos una feria de emprendimiento, ¿sí? Digamos que yo tengo a los más chiquis, pero ver cómo los más grandes estaban mostrando lo que estaban aprendiendo acerca del braille, a mí Sí. me impresionó, porque ellos hicieron cosas, hicieron como llaveros, hicieron como Portarretratos, portarretratos, peluches. y todas esas cosas iban con un mensaje en braille, porque ellos no pensaron solamente Ay, en nosotros claro. los videntes, en que tú tuvieras tu llavero y pudieras saber cuál es el mensaje, sino que realmente si se lo querías regalar a una persona ciega, esa persona también tuviera su mensaje. Claro. O sea, Bonito. me pareció hermoso. Había chiquis que sacaban programas, o sea, realmente sacaban la app para que aprendieran el alfabeto en lengua de señas. Ujú. Entonces yo decía, a ellos realmente eso les apasiona. Digamos que ver que nosotros les estamos entregando unas herramientas que sirven, que realmente sirven para la vida, eso es lindo. Esa es la mayor experiencia, la experiencia más linda Claro. que podríamos Además de que vivir. tocas parte humana, ¿no? Exacto. Porque es que, o sea, una cosa es ir al colegio y tú aprenderte algo que pues todos aprendimos, que es lo básico de matemáticas, de sociales, de la historia, pero que tú ya toques la parte humana y que sean niños que aprendan, o sea, que vayan a otro nivel, porque eso es ir a otro nivel, o sea, un niño que vaya y ya tenga la capacidad, por ejemplo, niños chiquiticos y que tengan la capacidad de comunicarse con una persona sorda y hacerle una conversación, pues que eso es algo muy bonito que uno dice, o sea, eso donde uno encuentra un colegio así, o sea, la verdad no. Entonces, qué bonito eso. Y eso mismo marcó para que ustedes de pronto fueran por este proyecto virtual y no presencial. No, a nosotros nos gustó mucho también la parte de virtualidad. Bueno, hay varias razones, ¿no? Pero particularmente porque es que las personas de educación en casa están muy solas, como te decía ahorita. Entonces, son personas que son contadores, abogados, amas de casa, que dijeron, me voy a arriesgar y voy a educar a mi hijo acá en la casa. Pero entonces, bueno, tú dices, bueno, es fácil, pues le enseño números, le enseño vocal, Sí, me pero ¿y qué pasó y pasa? no fue fácil, Si no fue fácil. no, y además va creciendo y va aumentando la dificultad. Claro. Bueno, y ahora la multiplicación, ¿cómo la enseño? Bueno, y ahora la raíz, y ahora potenciación, y ahora, por Dios, se me salió de control. Entonces, dijimos, bueno, pues vamos a trabajar con estas familias, ¿sí? Entonces, de todas maneras, nosotros sí queremos hacer un espacio presencial, ¿sí? Pero no colegio, jardín, no. Eh, Realmente la comunidad se ha vuelto nuestra familia, o sea, hay muchísima fraternidad entre todos nosotros, a pesar de que no nos vemos sino una vez al mes, si todo el tiempo estamos comunicándonos, apoyándonos, estás estudiando, cómo vas en esto, tienes tu emprendimiento, bueno, vamos a comprarte, si me entiendes, todo el tiempo hay Sí, mucha camaradería entre nosotros. Entonces, pues no, pues por eso dijimos, no, nos vamos virtuales, vamos a apoyar esta comunidad, vamos a apoyar este equipo y también nuestro interés de hacerlo también con nuestros niños, porque de todas maneras, pues nuestros niños también merecen nuestro tiempo. A mí me pasó sí. que cuando mi chiquita fue al colegio, porque ella se alcanzó a ir al colegio, y yo dije, no, o sea, no es la manera que yo quisiera para mi hija, yo quiero hacerlo. Entonces, bueno, de ahí sí fue donde dijimos, no, nos vamos virtual y vamos a ayudarles y sí, ahora vamos a ir a la presencialidad a raticos. Súper. Bueno, pero, o sea, ustedes dan es que yo toda como que estoy tratando de entender toda la idea. O sea, ustedes normalmente dan clases personalizadas niño por niño o la clase es como, no sé, voy a juntar los chiquitos como hacen normalmente en el colegio, ¿no? Ujú. Voy a juntar los chicos de 7 años y 8, entonces estos chicos son, no sé, digamos de tercero. Entonces, todos se van a conectar a cierta hora conmigo y vamos a dar la clase o toda es una educación personalizada. ¿Cómo lo manejan ustedes? Digamos que esto es personalizado. ¿Por qué? Porque los grupos que sí tenemos son pequeños. ¿Y por qué es personalizado? Porque nosotros siempre estamos adaptando el currículo a su forma de aprendizaje, ¿sí? Entonces, digamos que era cuando yo te mencionaba, entramos con la canción, después con el cuentico, después hacemos la manualidad, porque les estamos brindando diferentes herramientas. ¿Para qué? Para que todos tengan su forma de aprender chévere, ¿sí? Sí, tenemos por grupos. Digamos que pues porque nosotras somos profesoras, digamos que más o menos sabemos cuáles son las etapas de desarrollo, en qué nivel tienen que estar. Sin embargo, nosotros no tenemos, digamos que los nombres de los grupos como generalmente aparecen, qué transición, primero, segundo,
en la parte de preescolar, párvulos, prejardín, Sí. sino que nosotros los nombramos con los nombres de los árboles. Los árboles, digamos que representan el crecimiento de cada uno. Digamos que nosotros particularmente veíamos cuál era el árbol chiquito, cuál era el más grande, el más fuerte, y así, de esa manera fuimos nombrando, pues teniendo en cuenta las capacidades de acuerdo a las edades también. Claro. Hay algo que sí pasa en Cocoa y es que normalmente lo que tú dices, en un colegio el niño de 3 años va para acá, 4 Sí, años, sí. exacto. pero cuando tú educas en casa es fácil ver, por ejemplo, un chiquito que quiera y esté interesado y tenga las habilidades, por ejemplo, para aprender a escribir, no a los 3, 4, 5, sino a los 9 años. Tenemos que entrar a hacer un balance, por ejemplo, proceso social versus habilidades e intereses. Claro. Entonces, fácilmente tú puedes ver un niño mucho más grande en un aula más pequeña o un aula virtual, digámoslo así, o un niño mucho más pequeño en un grupo más avanzado. Por ejemplo, tenemos también el caso de un chiquito que es supremamente hábil, o sea, él es políglota, pero 100% empírico, autodidacta, o sea, es un niño demasiado hábil desde muy pequeño. Y él ya ahorita está en primero, pasa a segundo y hasta ahora está cumpliendo 6 años, o sea, está muy pequeño para su edad. Pero el proceso social da, su proceso cognitivo da, entonces puede estar más adelante, así como un chico puede estar más atrás. Entonces, a casi 100% va de acuerdo esas habilidades, procesos sociales, conocimientos y también gustos y preferencias. También si no está interesado, pues no, todavía no es hora. Súper chévere eso. Es muy respetuoso. Sí. No, y es bonito porque habemos papás que tenemos niños que de pronto no van al mismo nivel que otros niños y entonces, por ejemplo, en la parte presencial, por ejemplo, nosotros hemos sido personas que hemos sido tocadas por el tema. Mi hijo no es un niño que aprenda el ritmo de otros niños, ¿sí? Y entonces nosotros hemos llegado a notar cómo es excluido de muchas actividades por este tema. Entonces, qué bonito que ustedes en ese sentido también respeten esa parte y le den como a cada niño su tiempo y que no exista esa forma donde el niño es rechazado por tus compañeritos porque él es mucho más grande que nosotros y él no ha aprendido, entonces ese bullying todavía como que no es incorporado, ¿no? Algo me queda y tengo como esa duda porque casualmente, como les decía, hemos entrevistado a otros profesores y ellos dicen que la parte de convivencia es muy importante, ¿cierto? En este caso, obviamente, pues sabemos que los niños que se conectan con ustedes están por medio de una llamada, no están presencial y no están teniendo como esa convivencia con otros niños. ¿Ustedes piensan que eso los ha afectado en algo o antes piensan que es un punto a favor? ¿Cómo lo ven ustedes, obviamente, de su perspectiva? Ese es el tabú más tabú de esto. Sí, lo que pasa es que hablan del tema de la socialización y piensan que socializar es tocarte. Sí. No, para nada. Digamos que si tú hablas con un chiquito que está aprendiendo en casa, realmente es muy sociable y es capaz de entablar una conversación contigo de una forma más amena y más fluida que quizás otros chiquitos que me he encontrado que también están en el colegio. Digamos que se tiene los dos. Esas son habilidades que cada niño va desarrollando. ¿Cómo las va desarrollando? Digamos que eso es más familiar, ¿sí? Yo siento que es más el entorno familiar que no la socialización con sus pares. Sí. Los niños en el aula hablan entre ellos. Ellos son de los que llegan y primero se saludan entre ellos y ahí sí saludan a la profesora. En el momento que ellos tienen un encuentro, ¿no? Un encuentro mensual y parece que se hubieran visto todo el año y todo el tiempo. Ah, o sea, tienen una actividad presencial al mes. Digamos que les damos la oportunidad de encontrarse aquí en Bogotá y les damos las estrategias para que se encuentren los que están fuera, ¿sí? Otra cosa que tienen los chicos que están aprendiendo en casa es que tienen muchos momentos de ir al parque, tienen muchos momentos de ir a compartir con otras personas de otra manera. Son chiquitos que visitan todo el tiempo a sus familiares. O sea, realmente eso es un tabú. Que porque mi hijo está aprendiendo en la casa, entonces nunca va a socializar. No, incluso me pasó, imagínate, mi hijo tenía 2 años, nosotros no le habíamos llevado al primer jardín porque pues yo no veía toda la necesidad de llevarlo a un jardín, ¿sí? Mis niñas desde los 6 mesecitos, pues obviamente por fuerza mayor de que yo no pude estar presente, el papá tampoco, pues iban a jardín desde muy pequeñas. Y Martín, que es mi hijo, él a los 2 años no hablaba. Y entonces la gente me decía, ¿cómo es que él no hablas porque no lo has llevado al jardín? Porque el niño necesita tener convivencia con otros niños, porque el niño necesita a alguien que lo eduque realmente. Y entonces lo que tú dices, todavía existen muchos tabús con el tema de el niño que está en casa no aprende bien, aprende a medias, y la parte de convivencia, y la parte de las normas.
Y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿será cierto? Entonces, qué bonito que ustedes estén hablando desde otra perspectiva diferente, porque ustedes ya ven resultados en los chiquitos que ustedes tienen. Y a veces uno se mantiene como papá y también la sociedad lo mantiene a uno como en ese tema de es que la educación tradicional es lo correcto. Y vea que no. Vea que ustedes están llevando a otros niños por un camino bonito también, una parte social, una parte humana, porque dicen que cuando los niños no están presencial con otros chiquitos y con el docente, entonces esa parte humana se pierde. Y vea que es todo lo contrario. Ustedes están mostrando una perspectiva muy bonita y muy diferente de ese tema. De por sí, también como docente de aula que he sido, te puedo asegurar que dentro de un grupo de 30 chicos, 25 chicos, 8 chicos de cualquier edad, puede estar todo el día en el colegio, mediodía, 2 de la tarde, 5 de la tarde, y eso no asegura que socialicen, porque pueden ser niños aislados, pueden ser niños que toque, ven acá, ven, participa, ven, ¿y cómo estás? Y no le sacas ni una palabra. Entonces, realmente el aula tampoco te está asegurando eso. Y por lo general, un niño que estudia en casa también es por razones adicionales, ¿sí? Porque también muchos de los niños que estudian en casa son, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, artistas en potencia, o sea, niños que ya están llevando un proceso casi, entre comillas, profesional desde muy pequeños. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo te hablo del caso puntual de mi hija temprano, 100% socializa con los niños a través de una pantalla, pero socializa. Si las personas dicen, ay, no, pero es que un niño también necesita pelearse por un juguete, eso, tranquilos, están los encuentros, está la iglesia, Claro. Todas las tardes mi hija entrena, entonces tiene un grupo de compañeros de su misma edad y encuentra niños hasta de 15 años, entonces tiene muchos espacios, todo el tiempo está con su primo, nosotros todo el tiempo estamos en familia, entonces casi que si yo me pregunto, bueno, mi hija socializaba más cuando estaba en el colegio o ahorita, casi que yo podría decir que más ahorita, porque en ese momento ella, por ejemplo, en el colegio ya tenía 3 amiguitas y no salía de las 3 amiguitas, y era el combo de las 3 amiguitas, y si peleaban entre las 3 amigas, discutían, se divertían, jugaban, hermoso, sí, también es un proceso muy lindo, pero siempre he sido partidaria también en mi vida personal de diversificar mis grupos sociales, Claro. y cuando ella lo logró, se abrió. Entonces ya no anda con 2, 3 chiquis, sino que anda con más de 100 niños. O sea, si yo calculo ahorita, mi hija tiene más de 50 amistades, o sea, tiene muchas amistades. Claro, me gusta lo que dices porque me pasa, en este momento yo estoy viendo una situación con mi hija, ella siempre ha sido una niña que siempre ha tenido amistades, pero de una o dos, y entonces como que se crea como que se ata a esa persona, Como y cuando ese la núcleo. persona no está ya para hacer como su compañía, como que ya se cierra. Entonces, lo que tú dices, o sea, a veces de pronto necesitamos buscarles otras orientaciones por otro lado, para que los niños aprendan a soltar, aprendan a ser más sociables. O sea, y que es curioso, ¿no? Porque uno de papá dice como, ay, no, es que mi hija va al colegio y entonces ella debe ser amiga de los 30 niños con el que está en el salón. Y lo que tú dices, son niños que a veces ni socializan, o sea, son niños que a veces ni tienen ni un amiguito y la profesora le dice a uno, es que nunca lo he escuchado hablar. Entonces ahí es donde uno dice como venga, estos tabús hay que empezar ya a romperlos, y qué bonito que ustedes vengan y cuenten esta historia, porque muchos papás aún tienen ese pensamiento tradicional y esos tabús tan marcados, y es bueno que eso se sepa, que esos tabús se rompan, que se quiten como esas ataduras de que la educación a distancia es mala. No sé si ustedes han llegado a tener papitos así, o personas que han llegado de pronto con esa mala energía de decir como, no, es que ustedes qué están haciendo, muchachas, están echando a perder niños. Bueno, no sé si les ha pasado, pero digo palabras de ya personas adultas, Sí. porque pasa, uno escucha eso. Pues realmente no, a nosotras No, directamente no, pero sí muchas de nuestras familias han sido muy atacadas, sobre todo por la familia. Sí, desafortunadamente, porque lo que tú dices, o sea, el modelo que viene de hace 100, 200, 300, 400 años es el aula, ¿sí? Entonces es difícil sí romper el tabú, y cuando tú te enfrentas a eso y cuando tomas la decisión, empiezan a cuestionarte, ¿no? Sí. Primero viene el cuestionamiento. Entonces tú dices, no, igual lo voy a hacer, o sea, frente al mundo lo voy a hacer, no importa, o sea, igual es mi hijo, igual, bueno. Y aún así ya tomando la decisión y la familia queriendo ser muy respetuosa, a veces inclusive le siguen preguntando, ¿estás seguro? ¿Y por qué no intentas el otro año en el colegio? ¿Y por qué no vuelves a presencial? ¿Seguro no le está faltando? O sea, siguen como con dudas, a pesar de ver que los niños están muy bien. Inclusive familias me han dicho como, mis papás o mis hermanos ven que mi hijo está mucho más adelantado que cualquier otro niño, inclusive que sus propios primos, y todavía me están cuestionando
del por qué estoy educando en casa. Claro. Entonces, es porque, claro, es muy, muy difícil romper algo que viene de hace tantos años, o sea, es muy complejo. Pero esto es de valientes. Yo siempre les digo a familias, ustedes son valientes porque tomaron la decisión Sí. y siguen en pie de lucha. Entonces, porque no es fácil. No es fácil. Claro, pero por ejemplo la educación a distancia o sea, siempre es necesario que tengan este acompañamiento familiar, porque yo no sé si a ustedes les ha llegado algún niño que les diga como, pues yo me voy a conectar a la llamada, pero es que estoy solito, o no tengo quien me ayude, o no, mi papá no está, por tema laboral, o tuvieron que salir, o sea, eso pasa, porque en los colegios presenciales sucede, o sea, es como que el papá por defecto tiene esa costumbre de yo me levanto, alisto el niño, voy y lo dejo allá y yo ya sé que sale a tal hora y pues lo que pasó en medio de ese horario que no estuvo conmigo, pues para mí es transparente. Como hay papás que son súper enfocados y entregados a sus hijos, ¿sí? En estas circunstancias donde el niño se está conectándose a distancia y todo, ¿sucede esto? Sí. Sí, sí ha pasado. Digamos que son muy poquitos los casos en los que realmente los papás son como muy ausentes. Sí. Sin embargo, hay otros casos en los que los niños realmente se conectan y son comprometidos. Ellos solitos son muy responsables. Digamos que tienen también la capacidad de conectarse solos porque ya lo hacen muy bien, o sea, les fluye. Hay otros chiquitos que sí necesitan la ayuda, pero pues no la tienen. Entonces, Es que no sí ha van pasado. mirando. Sí. Sí. Por ejemplo, mi hija está ahorita terminando primero. Y todo este tiempo, todo este año, siempre he tenido que estar yo ahí, porque de pronto si tengo que salir un momento de algo, no, que rayó la pantalla, no, bueno, pasan cosas, ¿no? Claro. Gracias a Dios nada grave, pero bueno, pasan cosas y uno dice, No, ay, solo bueno, rayó sí la hay que estar pantalla. ahí. No, la pizarra, Vita, la pizarra. Ah, ya toda. No. Rayó la pantalla. No. O que se enredó, que no escribió lo que era, bueno, en fin, sí pueden pasar cosas. Pero, por ejemplo, en mi hija, caso puntual, yo he visto cómo ella ha avanzado y yo ahora estoy a esta distancia, como están ustedes dos, de ella, pero hago una presencia ausente. Ella Claro. sabe que estoy ahí, pero yo estoy tratando de enfocarme en mis cosas y ella trata de hacer su clase sola. Entonces, eso también le ayuda muchísimo a un niño a ser muy independiente. Inclusive hace 3 días estábamos hablando justamente de eso, porque ella me preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia entre independencia y autonomía? Entonces, yo le iba explicando cuando tú haces esto es independencia, cuando haces esto es autonomía. Y, por ejemplo, ahorita la autonomía o sea, ella está ya como enfocándose en decir, oiga, sí, estoy logrando ser autónoma. Ella misma está haciendo ese proceso metacognitivo de decir, oiga, sí, como que lo estoy logrando. Y realmente ella ya casi está llegando al punto de poder solucionar una clase sola. Lo ideal es que igual no estén 100% solos, ¿no? Claro. Porque hay cosas que, no sé, el agua y se regó en el computador, bueno, cosas que Sí. pueden pasar. Ya obviamente responsabilidad del papá, pero sí acá se da mucho eso. Muchos papás están ahí, pero les prestan el espacio para que se empoderen 100%, cosa que a veces en el colegio no pasa, ¿no? En el colegio uno todos los días, ya alista el uniforme, ya lista la maleta, Sí. ¿qué hubo? Ya hizo tareas, y Ay, la sí, esa maqueta, peleadera. la noche anterior haciendo Ay, la sí, a mí me maqueta. pasa. Casualmente el domingo me pasó. Todo el fin de semana la familia contenta, todos Sí. reunidos, hicimos videos, podcast, toda la cosa, no, súper chévere, ¿no? Y yo todo el fin de semana, niñas, ¿hicieron tareas? Sí, mamá. Niñas, ¿hicieron tareas? Sí, mamá. El domingo, 9 de la noche, mi hija mayor, mamá, tengo que llevar un trabajo Dios. en reciclaje, que hablé de Navidad al colegio y yo, ay, no me va a infartar. Y yo, ¿ahora qué hacemos? Busqué ideas en Pinterest, saqué los materiales y yo decía como, Dios mío, o sea, yo critico mucho ese tema y digo, pero es que, o sea, uno ve siempre, ¿cómo es? La paja en el ojo ajeno. Sí. Y a uno le pasa. Sí. Y a mí me pasa mucho. Y eso que mis hijas están yendo al colegio y medianamente ya son grandes y hacen sus cosas solas, ¿no? Pero me gusta lo que tú dices de la independencia, además de que o sea, yo pienso como digo, me estabas contando que tu hija tiene 7 años y que tu hija en este momento tenga sus pensamientos, pues dice uno como, o sea, es una niña que tiene un avance mucho más grande que mis hijas que están yendo a un colegio presencial, ¿sí? Y me gusta eso porque mira que yo en algún momento de mi vida intenté implementar la educación a distancia con las niñas, incluso porque nosotros somos muy tecnológicos en la Sí. casa, como se dan cuenta. Entonces, nosotros siempre hemos querido implementar eso en los niños, ¿sí? Obviamente si llegara a un extremo, pero lo que tú decías, las señales, llegó la gente a señalar que eso no funcionaba, que eso no servía. Y entonces a mí particularmente me pasó algo y es que mis hijas se concentraban en la llamada, pero cuando yo me descuidaba un segundo ya se habían ido para otro lado, estaban viendo videos, estaban pintando y yo decía como, ¡oh, Dios mío, se lo dejé solo un minuto y ya pasó eso! Entonces por eso te preguntaba qué metodologías manejaban ustedes para que los niños sientan esa atracción, ¿no? Ahora,
viene otro punto importante y es que el niño está todo el tiempo aprendiendo desde una computadora y la tecnología. ¿Cómo hacen ustedes para que el niño no se vuelva dependiente de pantallas, no quiera estar 100% pegado a la pantalla y ya no se quiera despegar nuevamente de ahí? Realmente siempre la recomendación para los papás es eso, o sea, la pantalla tiene que ser, es una herramienta, ¿sí? No tiene que ser el tipo de vida, ¿sí? Por ejemplo, en mi casa la televisión ya quedó anulada. ¿Por qué? Porque también yo como mamá empiezo a identificar, sí tratamos es mucho de fomentar es mucho como el pensamiento reflexivo en los papás, porque finalmente la pantalla no tiene el problema. El Sí. problema es la administración y el pensamiento que tú generas en tu casa, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, algo tan básico como, ¿qué prefieres tú como papá? ¿Ver televisión o coger un libro? Entonces ahí también, por ejemplo, ya va empezando una inspiración para el niño, ¿sí? Bueno, pero por ejemplo, si yo te hablo de mi caso puntual, yo por ejemplo le estoy limitando casi el 100% de la televisión a mi hija, porque siento que cuando ella hace eso, sus procesos de pensamiento dejan de ser tan creativos como son, deja de ser, una vez una mamá me decía, es que él ya no quiere jugar con los juguetes, es que él prefiere la pantalla, entonces yo lo dejo todo el día, por ejemplo, en el Canva. Yo le decía, no, es que esa no es la consecuencia, es la causa. Si Claro. tú le retiras el Canva mediodía o cierto tiempo, él va a volver a buscar sus juguetes. Claro, siente la necesidad de buscar. Mira qué nos pasa, casualmente hoy pasó. O sea, nuestro chiquito no fue al jardín, entonces mi hijo es demasiado tecnológico. Mi hijo tiene 3 años, pero él es de los que, él no me escribe todavía y ni habla muy claro, pero ese niño coge el teléfono y él, o sea, lo maneja mejor que yo. Sí. Y entonces, a veces uno dice como, es que el niño está todo el día pegado al teléfono, pero uno, o sea, lo que tú dices, como uno es tan permisivo y uno les permite que ellos todo el día estén pegados al teléfono, pues él no siente la necesidad. Y entonces mi esposo le decía, Martín, ¿te has dado cuenta que llevas toda la mañana en el teléfono? Ya no juegas con pelotas ni nada, pero cuando tenemos que hacer algo y estamos urgidos, uno siempre la solución es, La niñera. bueno, te voy a dejar que veas videitos en el teléfono, que juegues con el animalito y ahora te lo quito. Y a uno se le olvida. Sí. Entonces lo que tú dices es cierto, o sea, a veces, o sea, y los papás tienen, o sea, tienen como marcado eso de que la culpa son las pantallas, no, la culpa somos nosotros mismos. Y mira que me gusta esto que tú dices, porque incluso hasta yo misma llego a retroalimentarme y decir como, hey, venga, stop, porque estoy haciendo esto mal. Estoy tirando una base mal y a veces ni siquiera eso en los colegios es tenido en cuenta, ¿sí? Yo he hablado con muchos jardines donde yo digo, es que mi hijo durante mucho tiempo, y culpa mía, fue educado por el teléfono. ¿Cómo puedo trabajar en esto y esto y esto? Y uno no tiene una respuesta. O sea, la respuesta es como, pues quítale el teléfono. Y uno como, sí, pero pues ¿qué hago en el tiempo? ¿Qué hago en el tiempo libre del niño? Porque es que, o sea, cuando uno no ha practicado la docencia, para uno con papá es muy difícil. Claro. Saber si uno está haciendo algo bien o lo está haciendo mal. Por ejemplo, miren, les voy a contar una historia muy básica mía que sé que muchas mamás y papás les ha sucedido, y es que yo cuando eduqué a mi hijo, yo no lo dejaba ensuciarse con nada. Entonces yo le cucharía todo el tiempo, y si se ensuciaba, mi mamá me decía, déjelo que coma solo, y yo decía, sí, lo voy a dejar comiendo solo. Y cuando lo veía comiendo solo, me daba como aquí el tit en el ojo, como que yo decía como, no, Dios mío, se está ensuciando y tiene que lavarle la ropa y tiene que recoger y el desorden. Entonces yo le cuchareaba. Y entonces ahí yo vi o sea, el problema que yo causé en él, porque él no es capaz de sentarse y comer solo. Él ahorita está descubriendo lo que son las sensaciones, pero pues en el jardín obviamente me están ayudando con el tema. Y yo decía, venga, cometí un error. Entonces, qué bonito lo que tú decías de que ustedes también no solamente educan al niño, sino que le dan las bases a la familia para que la familia sepa cómo deben caminar al niño, porque es que uno se equivoca mucho. Y yo personalmente como mamá lo he hecho, y aceptar esto es difícil, pero los papás tenemos que llegar al punto donde ya nos retroalimentamos y decimos, sí, la estamos embarrando, esto está mal hecho, necesitamos ayuda. Y lo que yo les digo, a veces de pronto el colegio no es que no quiera ayuda, lo que pasa es que el colegio está saturado, los docentes presenciales están saturados porque ellos todo el día están con el niño presencial y le enseñan cosas, llegan a sus casas y ni siquiera tienen tiempo para dedicarle a sus familias porque tienen que llegar a preparar la clase del otro día. Entonces uno tampoco los puede culpar. Pero me gusta esa metodología que ustedes manejan y lo que hace Cuco a los niños y en las familias. Me gusta mucho eso. Pero te voy a contar algo para que no te sientas mal. Ay, bueno, después de todo el atrio que me da acá, no, soy mala mamá. No, esa historia que tú me cuentas, yo te dije 14 años de experiencia, ¿no? A mí me pasó. Moni en esa época era la profe de mi bebé, ella era la profe de mi nené, y cuando ella era chiquita, yo siendo docente, entendiendo toda la parte sensorial, estimulación y demás que necesita un bebé,
Ya me pasó exactamente lo mismo. Cuando llegábamos en el jardín, todo era divino. Nosotros todo el día estábamos en el jardín. De las 7 de la mañana llegamos y casi hasta las 6 de la tarde nos íbamos. Entonces yo cogía a mi bebé y bueno, para la casa. Cuando llegamos a la casa, fines de semana, yo a mi hija casi no la dejaba ensuciar. Entonces, ella a los 7 meses, e inclusive hay una publicación en Cucúa donde dice, mi hija, siendo yo docente, necesito terapia ocupacional a los 7 meses. Entonces, tranquila, eso pasa más de lo que te imaginas. Lo que pasa es que yo era la profe, y a mí me tocaba ponerme muy brava porque yo la mandaba súper bien el viernes y llegaba el lunes y otra vez ya no se quería ensuciar. Sí. ¿Y tú qué y yo pasó decía, aquí? ¿qué pasó? Sí, que la casa pues, está limpia. Mentiras. No, pero Sí. bueno, qué bonito que digas las dos que cuenten esto porque no crean que hay mamás. O sea, yo, por ejemplo, llegué a aceptar eso y con mi esposo nos retroalimentamos y yo dije como, bueno, cometí, o sea, hice algo mal, cometí un error, pero no quiere decir que esté tampoco el 100% mal, ¿sí? Pero hay mamitas que aún les sucede y se dan mucho látigo, incluso sus familias les dan látigo, como es que él es así porque usted es mala madre, porque usted tal cosa, porque la educación tradicional, y no solamente la educación tradicional de colegio, sino la educación tradicional de cómo uno educa a sus hijos, ¿no? Todavía está muy marcado de que si tú haces algo diferente, entonces eres mala madre. Si hiciste esto y el niño no lo aprendió ya, entonces eres mala madre. Entonces, qué bonito que hablemos también de esto, porque hay mamitas que estoy segura se van a sentir identificadas con esto y van a decir como, lo hice mal, pero no soy la única. Sí. No, y mira que uno, es que lo que pasa es que uno tampoco puede mirar que de pronto una docente las sepa todas. Sí. Sí, porque uno es mamá también. Entonces, antes que docente, yo soy mamá. Entonces, como mamá, uno puede cometer miles de errores, pero de cada error se aprende. Y nosotros estamos formando seres únicos. O sea, ese error que uno comete con ellos, los está formando también a ellos. Entonces, nosotros no nos podemos olvidar del ser humano que tenemos dentro, ¿sí? Y del ser humano que tenemos al lado. O sea, tampoco podemos estar ni juzgando, ni permitiendo que nos juzguen. Sí, es verdad. Pues porque nosotros estamos haciendo una labor diaria y estamos dando lo mejor de nosotros. O sea, siempre tenemos que tener presente eso, que estamos dando cada momento y cada segundo lo mejor de cada uno de nosotros. Lo que decíamos el otro día, puede ser que no sea la mejor manera, pero es lo mejor que tú puedes dar, lo mejor que tú estás dando, que tú tienes para tu hijo en ese momento. Lindo, de verdad que me encanta esto. De hecho, estoy pensando en llevar a mis hijos en ponerlos bienvenidos. Porque no crean, o sea, a veces uno como papá también debe aprender a leer a sus hijos, ¿no? Porque a uno le cuesta leer a sus hijos, o sea, ustedes como docentes aprenden a leer a cada uno de los niños que ustedes tienen, pero uno como papá no, uno como papá en ese sentido se equivoca y uno piensa que, por ejemplo, yo tengo 3 hijos y uno piensa que todos sus hijos son idénticos y es que me dice mamá, los dedos de las manos son diferentes. Y yo esperé, por ejemplo, que mi hijo fuera igual en tema educativo que mis hijas y no lo es. De pronto mi hijo está a otro nivel, incluso hasta más avanzado puede estar, pero yo no he aprendido a leerlo, ¿sí? Y de pronto la educación presencial no sea lo de él, y no está mal. Todo lo contrario, está bien uno aprender a identificar que existen proyectos y lugares como el que ustedes tienen donde uno puede llegar y sentirse acompañado y decir como, ven, la metodología que usan los colegios no es mala, pero no es para mi hijo. Exacto, ese es el punto. Hay que saber identificar eso. Chicas, quiero que por favor hablen a las cámaras y leen consejos a todos los papitos que han llegado a pensar en que sus hijos estén en una educación a distancia y con una inclusión. Quiero que le hablen a ellos porque muchos han llegado de pronto a desmotivar, porque de pronto están como yo en la balanza de decir, ¿será bueno, será malo? Y de pronto a mí este espacio me abre los ojos, pero quiero que ustedes le hablen a ellos y le den consejos, mejor dicho, las cámaras son de ustedes, chicas. Bueno, pues yo les diría, familias, que si ustedes tienen eso en su corazón, no es porque sí, es lo primero que les diría. Es porque seguramente es un espacio que tienen que explorar para entender si es lo que les sirve, le funciona y si es lo que necesita en esos momentos su familia y su chiqui, ¿sí? Eso es lo primero. Segundo, por supuesto, deben tener en cuenta que hay que tener tiempo, que hay que tener disposición, que hay que tener disponibilidad, que hay que tener muchísimo amor, muchísima paciencia, porque dejas de entregar tu niño en la mañana y recibirlo en la tarde para hacer eso con tu hijo todo el día. O sea, todo lo que venías haciendo el fin de semana en la noche, ahora vas a hacerlo todo el día. ¿Qué quiere decir eso? Que tus tiempos personales quizás van a disminuir, pero el vínculo, la conexión, o sea, hay muchas cosas que te arriesgas a ganar,
te arriesgas a ganar muchísimo, te arriesgas a avanzar mucho con tu niño, te arriesgas a darle una oportunidad única a tu hijo de entender, por ejemplo, muy pequeño, si ama el patinaje, si ama el arte, si ama la geografía, ayudarlo a impulsarlo en lugar de decirle que tiene que aprender de todo al tiempo y a los 18 años decidir qué va a hacer con ella, con su vida. Entonces, yo les diría que se den la oportunidad, que acá hay programas como nosotros, hay muchos que entregan muchas herramientas, que aman a las personas y bueno, y si no, acá está Cucúa para ayudarlos. Mónica. Bueno, yo les digo que si tienen el ánimo, si tienen el corazón y si tienen la disponibilidad, pues que lo hagan, que se arriesguen a crecer con ellos, que no perdamos también esa oportunidad de ver crecer a nuestros chiquitos, de ver cómo ellos van aprendiendo y de aprender todo lo que ellos nos quieren mostrar. A veces nosotros, digamos que por no arriesgarnos y si tenemos las herramientas, podemos estar perdiendo momentos maravillosos de nuestros hijos y son momentos que nosotros deberíamos aprovechar y no entregárselos a otras personas. Sí, entonces, si tenemos las herramientas, el tiempo, el amor, la disponibilidad y queremos también hacer parte, digamos que de otra comunidad, pues arriesguémonos. Y acá los estamos esperando. Nosotros no solamente los esperamos para que hagan de pronto parte del proyecto de Cucúa, sino que nosotros como comunidad, como tribu, también les podemos dar herramientas totalmente gratis. Son cosas que nosotros también les aportamos. Es algo que nosotros abrimos los espacios también para apoyarlos y aportarles esas herramientas. Me encanta. Y sabes que me gustó que dijo Mónica, y es que uno pierde muchos momentos bonitos con sus hijos y yo a veces lo pienso y digo, o sea, uno como papá nunca siente esa envidia de decir como, oiga, la profesora vio, no sé, la primera palabra de mi hijo, la profesora vio su primer dibujo, o sea, y qué bonito que esta metodología permita eso, ¿no? Que uno como papá no solamente vea esos momentos lindos, sino también uno crezca con su hijo. Me gustaron esas palabras, de crecer uno el tiempo con ellos, porque uno olvida esas cosas. Nosotros tenemos una anécdota del tema porque me voy a poner sensible, porque cuando mi hija nació, ay, no llores, porque lloramos todos en comunidad. Ese era mi dolor diario, porque Claro. llegábamos muy temprano, como te digo, ella era la profe, y yo todos los días pues llegaba, le entregaba a mi bebé, chiquitica, preciosa, hermosa, yo le daba tetica, le entregaba, y al final del día, entonces, listo, chao, mi Moni, gracias, mi chiquita, y entonces ya llegó un punto en que yo dije, yo tengo que cambiar mi vida, porque tú estás siendo más mamá que yo. Claro. Eso sí, gracias a Dios fue una gran mamá para mi hija, pero eso fue lo que a mí me llevó a tomar la decisión, porque siento que en ese momento perdí muchos espacios, aunque yo igual la podía ver, ¿no? Tenía la bendición de estar en el mismo jardín, Sí. pero el primer pasito de ella lo vi a través de un video. No Claro, lo pude ver. y esa es la realidad de muchos docentes presenciales, ¿no? Sí. O sea, lo que yo les digo a ustedes, de verdad, es admirable también. Desde punto y punto son admirables, pero yo he conocido profes que yo las conocí embarazadas y tienen sus bebés y a los 4 o 5 meses ya estaban laborando y entonces yo digo como, o sea, yo así digo como, bueno, obviamente pues es como el diario vivir de la gente, ¿no? Uno ya sabe que uno tiene sus hijos, los lleva al colegio y uno se dedica a su trabajo, pero, o sea, es muy chistoso y es curioso porque los profesores dejan de ser papás para educar a niños que no son sus hijos. Total. Y entonces se pierden todas esas oportunidades, como te pasó a ti con sus hijos. Y mira esta oportunidad y este proyecto que ustedes crearon, cómo te ha dado la oportunidad de tú también compartir ese tiempo con tu hija. Porque según tú nos contabas, tu hija pertenece a este proyecto y ella es una de las estudiantes. Entonces qué bonito eso, ¿no? De uno poder decir como, oiga, me perdí sus momentos, pero ahora yo estoy ahí presencial con ella y no me estoy perdiendo nada, pero tampoco estoy dejando que otros chiquitos se pierdan esta oportunidad con sus papitos. Sí, así es. De hecho, mira que yo creo que todas tuvimos una experiencia similar, porque resulta, casualmente, yo dije también tengo que cambiar mi vida en el momento de la pandemia. Cuando yo llegué a mi casa, a trabajar desde la casa, a que mi hijo tomara sus clases virtuales, porque él también alcanzó a estar en el colegio, mi hijo tiene 11 años, me di cuenta que mi hijo no tenía un buen proceso de lectoescritura. Yo siendo docente, enseñándole a otros chiquitos, y mi hijo estaba muy mal en ese tema, y o sea,
le habían cambiado completamente el proceso que hubiera podido ser más bonito para él. Y él le estaba cogiendo como ese temor a escribir, ese temor a leer, no quiero, no puedo, no quiero, no puedo. Entonces, digamos que la oportunidad que me dio la vida, que nos dio la vida a muchas personas que de pronto sí nos cambió para bien Sí. la pandemia, porque digamos que yo puedo decir que para mi hijo y para mí nos cambió para bien, porque me llevó a mí a tomar decisiones, a ayudarle a él en su proceso y a darme cuenta que yo tenía que tomar decisiones en ese momento. Entonces, digamos que eso también nos hizo pensar a nosotras que nosotras también podíamos ser una herramienta para cambiar vidas. Así es, de ¿tú los también perteneces niños. a Cucua? ¿Me dices? Ahorita todavía no. Digamos que nosotros llevamos muy poquito tiempo. Y eso es algo también que tenemos que ver, que los niños no todos están hechos para la virtualidad Así y no es. todos están hechos para la presencialidad. Mi hijo es un poquito de los dos. Pero mi hijo también entrena fútbol, yo también lo acompaño, él también toma clases virtuales con Cucua porque nosotros tenemos un programa de inglés. Entonces también está tomando un poquito de todo, pero él tampoco se pierde los encuentros. O sea, yo prefiero que él falte al colegio a que falta un encuentro. Eso sí, no se los pierde. Esperar, porque él ya como es un niño grande, pues él también tiene que ser parte y tomar la Claro, decisión. Ya toman decisiones. Exacto. Sí, yo te entiendo porque mi hija tiene la misma edad y yo también ya tengo que llegar a un punto donde, perdón, donde tengo que tener en cuenta su decisión y su opinión, ¿no? Ujú. Entonces, me gusta eso y lo que tú dijiste, de que tienen otros programas adicionales. Chicas, ¿dónde? Bueno, si hay personas que escuchan este video y están interesados en saber más sobre este maravilloso proyecto y quieren saber más sobre Cucua, ¿cómo las pueden encontrar? Nos pueden encontrar en redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y también tenemos la página como Cucua Educación. Redes sociales también están como Cucua Cucua Educación. Educación. Y al número 317-676-3231. Perfecto, chicas, muchas gracias por abrirse a nosotros, por contarnos esta historia, obviamente por contarnos y cambiarnos la perspectiva de lo que es ser un docente, ¿no? Porque a veces nos equivocamos como papás y señalizamos mucho y no sabemos detrás de todo este proceso que ustedes hacen, no solamente virtual, sino presencial, todo lo que conlleva y obviamente también sus dolencias y sus vivencias y todo lo que ustedes tienen que esforzarse para sacar adelante a nuestros hijos. Entonces, muchas gracias a ustedes, a todos los docentes que nos ven. Y bueno, chicas, saben que las puertas de Tertulia 360 siempre estarán abiertas para ustedes. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Así espero que sea, que vengan a contarnos de más proyectos maravillosos que estén realizando. Ay, muchas gracias por la Gracias por la invitación. invitación. Felices de venir. Súper Gracias. contentas. A Muchas ustedes, gracias. chicas. Y bueno, a todos mis queridos oyentes de Tertulia 360, espero que esta historia los haya tocado sus figuras como papitos, como docentes, que haya dejado una enseñanza para ustedes como me la dejó a mí. Y nada, no olviden por favor comentar, conversar y compartir este episodio. Nos vemos en un siguiente episodio de Tertulia 360. Tertulia 360. Contando experiencias.